Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Realmente mi corazón está muy contento porque ustedes siempre nos acompañan, no solo el domingo, sino también en la semana, para tener tiempos de adoración al Señor. Bueno, me ha tocado ahora traerles una reflexión para animarles. El tema es, ¿cómo confiar más en la soberanía de Dios? Hemos leído Lamentaciones capítulo 3, versos del 22 al 39, que quizás nos pueden ayudar mucho. Las experiencias trágicas o traumantes que experimentamos en la vida siempre van a determinar en qué estamos confiando para salir adelante. Porque en verdad los momentos de sufrimientos nos hacen crecer mucho más que los momentos de felicidad. Esto que acabo de decir es una de las tantas cosas que he estado reflexionando con todo lo que están viviendo muchas familias en el mundo. Son muchos los que están sufriendo por no poder acompañar a sus familiares que están hospitalizados debido a esta enfermedad. Son muchos de nuestros cercanos ahora los que están viviendo esta realidad con una gran incertidumbre y lamentablemente son cada vez más los que nosotros conocemos. Nunca pensamos que esta enfermedad llegaría a nuestra familia, ni mucho menos pensamos que iba a llegar al interior de nuestro hogar. Pero qué palabras de consuelo se dice a una familia que ha perdido un hijo o que ha perdido un padre por culpa de esta pandemia. ¿Qué decir una familia que ha perdido a un ser amado trágicamente, experimentando fuerte dolor, tristeza e incluso hasta culpa? ¿Cómo consolamos a un hermano de nuestra iglesia, de nuestra congregación, si alguna vez llegan a experimentar una pérdida en estos días, donde más encima ni siquiera pueden ir al funeral de ella? Ahora, sin embargo, no pretendo responder a estas preguntas, ni siquiera darle una receta magistral de cómo hacerlo, ya que es muy difícil tener las palabras adecuadas de consuelo y paz sin que el Espíritu de Cristo nos ayude justamente en esos momentos. Porque las personas en su dolor no pueden entender que Dios permita que pasen estas cosas. En su dolor, la verdad, no hay entendimiento y solo culpan a Dios como una excusa para no creer en el Señor. Por lo tanto, mi intención en la reflexión de ahora es lo siguiente, en cómo nosotros, los creyentes, nos preparamos para el sufrimiento y el dolor propio, poniéndonos en el lugar de que somos nosotros los que necesitamos consuelo. ¿Cómo un cristiano crece entonces en su entendimiento y en su confianza en la soberanía de Dios? ¿Qué podemos hacer para tener una fe firme que nos prepare para el dolor y que nos sostenga en el sufrimiento? Entonces responder a estas preguntas es importantísimo, tomando en cuenta, mis hermanos, que la Biblia nos dice que vamos a sufrir en este mundo caído. Por tanto, entender y confiar en la soberanía divina no es un capricho teológico, sino que es una necesidad urgente en estos días. Oremos al Señor para que nos podamos, el Señor nos pueda iluminar y nos pueda decir a través de la palabra cómo confiar más en su soberanía. Oremos. Padre Celestial, queremos darle gracias por su palabra que sin duda siempre nos trae tanto consuelo. Rogamos que su Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de tal manera, Señor, que podamos nosotros entender a través de ella cómo confiar más en usted en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo confiar más en la soberanía divina? Bueno, la Biblia nos dice que Dios es soberano. Ahora, ¿qué significa que Dios sea soberano? Se lo quiero decir brevemente con estas palabras. Que Dios sea soberano significa que Dios no está sujeto a nada, sin influencias de nadie, absolutamente independiente y libre. Dios hace lo que se le place, solo de la manera que Él desea y siempre como Él quiera. Nadie puede ni contradecirlo,
ni obstaculizarlo, ni obligarlo. Su propia palabra lo declara expresamente en Isaías 46:10, diciéndonos: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. E incluso Daniel en el capítulo 4, verso 35, nos dice que él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Por tanto, la soberanía divina significa que Él es el único y verdadero Dios que está sentado en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas y obrando en todas las cosas, tal como dice Efesios 1:11, según los designios de su voluntad. Ahora bien, para confiar en la soberanía de Dios, debemos empezar por lo básico. Y debemos practicar nosotros los creyentes lo más básico, y esto es dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, orar constantemente y meditar en el propósito de los sufrimientos, especialmente en este tiempo. Sí, porque la Biblia y la oración juegan un papel importante en la vida de nosotros los creyentes, ya que la oración, a través de ella pedimos al Señor que nos capacite para confiar. Y por medio de la lectura de la palabra, la fe se produce en nuestro corazón, como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también debemos meditar en los sufrimientos y su propósito, porque las experiencias difíciles son instrumentos que Dios usa para ejercitar y fortalecer nuestra fe en Él. Sin embargo, nosotros los creyentes, muchos confiamos en el Señor, pero la pregunta es, ¿qué nos va a ayudar a confiar más en la soberanía de Dios? Y son dos cosas. Primero, todo creyente debe conocer en profundidad quién es Dios. Y en segundo lugar, debemos entender y comprender que mi confianza en Dios es similar a mi entendimiento y a mi conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, todo lo que yo entienda de la cruz de Cristo va a ser proporcional a mi confianza en la soberanía de Dios. Pero vamos a lo primero. ¿Cómo confiar más en la soberanía de Dios sino conociendo más a nuestro Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Mientras más conozco a Dios, sin duda más lo amo. Es importante conocer a Dios tal como Él se reveló en las Escrituras. Mejor dicho, debemos mirar a Dios y confiar en Él, considerando la forma como Él mismo se ha presentado y como Él quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere ser conocido como el Dios de gracia y el Dios de compasión. No solo quiere ser conocido como el Dios justo que castiga el pecado y que no pasará por inocente al culpable, así dice su palabra, sino que también Él quiere ser conocido como el Dios que perdona y que salva a los pecadores. Sin embargo, cuando pensamos en la soberanía de Dios, no debemos separar esto de la soberanía con los otros atributos que Él tiene, ni tampoco ignorarlos. Si lo hacemos, entonces estamos reduciendo a Dios tan solo a un aspecto de Él. Verdaderamente Él es soberano, pero también dice la Biblia que Él es misericordioso, Él es compasivo y también es bueno. Lo mismo sucede cuando contemplamos el amor de Dios, sin pensar en que Él es justo y santo. Porque de esta manera lo único que vamos a obtener es una visión distorsionada de cómo realmente es nuestro Dios. Dios tiene muchos atributos únicos e impresionantes. Doy gracias al Señor que durante nuestro periodo de oración online que hemos tenido ya por 2 meses y más de 2 meses, hemos logrado estudiar varios atributos del Señor. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque sabemos que mientras más conocemos a Dios, más vamos a confiar en Él y más le vamos a amar a Él. ¿Sabe usted que es peligroso para nuestra fe considerar la soberanía divina ignorando todo lo demás? Si lo miramos únicamente como un soberano, que tiene el dominio de todo, como lo describimos delante, corremos el riesgo de mirarlo como quien hace las cosas arbitrariamente y a su propio antojo,
sin nada de amor, sin nada de propósito, ni sin nada de bienestar para nosotros. Y corremos el peligro de mirarlo solo como un tirano. Esto es peligroso para nuestra fe, sobre todo en estos días de aflicción, porque podemos llegar a tener una visión sumamente equivocada de quién es Dios y podríamos no querer relacionarnos con Él para nada. Así que debemos profundizar en la soberanía divina, teniendo presente los otros atributos de Dios, especialmente de que Él es misericordioso. Así que una correcta y esperanzadora visión de la soberanía de Dios debe comenzar porque Él, en su gracia, Él es Redentor y Él es Salvador. Es decir, cuando pensamos en Dios como soberano, junto con ese pensamiento, ¿cierto? Junto con ese pensamiento debemos estar también presente el Cristo que dio su vida por nosotros. Él es quien nos muestra la gracia, la compasión y el amor divino. Porque la obra de Cristo en la cruz, o el Evangelio, debe ser el lente que debemos usar para ver realmente con claridad una visión de este Dios soberano. La misericordia que tenemos a través de Cristo, la misericordia que hemos recibido a través de la cruz de Cristo es la llave que abre el tesoro para que realmente tengamos una confianza sólida y firme en la providencia del Señor. La buena noticia es lo que desea expresar justamente este profeta Jeremías que acabamos de leer en el libro de Lamentaciones. El profeta en los versos 37 y 38, si ustedes vuelven a revisar, nos dice que sabe que todo esto que están viviendo está la soberanía de Dios detrás de toda esta invasión babilónica que están lamentablemente viviendo. Pero también reconoce el amor perdonador de Dios en los versos 22 y 24, diciéndolo de esta manera: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Lo que acabamos de leer, sin duda hay un perfecto equilibrio entre la soberanía de Dios y la bondad de Dios. El profeta Jeremías fue testigo del gran amor de Dios, a pesar del sufrimiento que está viviendo. El profeta nos está diciendo que debido a esta poderosa invasión de los enemigos, un gran enemigo enorme, pudieron haber sido todos asesinados, pudieron haber sido todos devastados y consumidos, haber desaparecido de la faz de la tierra. Pero dice que Dios le protegió y ahora él está con vida. Es cierto que muchos murieron, dice el profeta, pero Dios ha sido fiel en mantener a su pueblo a salvo, gracias a su misericordia y su bondad. ¿Se dan cuenta de lo que vio el profeta? No solamente está sufriendo que fueron devastados por los enemigos, sino que él dice, gracias al Señor nos fuimos consumidos, porque Dios en su bondad nos protegió. Y este es el propósito de toda la Biblia: mostrarnos evidencias históricas del amor de Dios. Lo peor que podemos hacer es catalogar a la Biblia como un libro que nos convierte en unos legalistas, en unos criticones o unos jueces de los demás. No porque existan personas que actúan así, significa que la culpa sea de la Biblia, sino que solo es culpa de corazones orgullosos y faltos de amor, que no han entendido claramente cuál es el mensaje de amor de la Biblia. Mis hermanos, mis amigos, la Biblia, la palabra de Dios, no solo nos dice qué es lo que le agrada al Señor, sino que nos muestra el carácter de nuestro buen Dios. Por tanto, no miremos la Biblia como un libro solo de normas, solo de prohibiciones, sino que examínenla con mucha atención y detalle y van a ver que todo lo que aparece en ella es mostrarnos el gran amor de Dios,
cómo se ha manifestado a través de la historia de la humanidad. Por eso te invito a leerla y verás cómo tu confianza en el Señor va a crecer grandemente a pesar de todos los sufrimientos que estemos pasando hoy. Por tanto, para tener más confianza en la soberanía de Dios, es tan importante que conozcas más a Dios. ¿Te das cuenta? Y en segundo lugar, podemos confiar más en la soberanía de Dios si abrazamos con más fuerza el Evangelio de la cruz de Cristo. Debemos comprender que mi confianza en Dios es similar a mi conocimiento de lo que pasó en la cruz de Cristo. Es decir, mientras más conozco y más comprendo la obra de Jesús, más voy a entender cómo Dios nos muestra su amor y se preocupa por nosotros. Así que nuestra capacidad de entender la providencia de Dios depende de mi capacidad de entender y abrazar la buena noticia del amor de Dios en la cruz. Esto es imprescindible en cada cristiano. Por tanto, los hijos de Dios debemos buscar asombrarnos por lo que pasó en la cruz. Y asombrarnos doblemente. Primero, porque la cruz de Cristo nos muestra y nos asombra de la indignidad y la gravedad de nuestro pecado. Y en segundo lugar, debemos asombrarnos del regalo del perdón de Dios. Lo que la Biblia busca, amigos, lo que busca de nosotros, es que entendamos que el pecado es tan grave que el Hijo de Dios el Hijo del Señor debió morir por ello. Pero también busca que creamos que Dios nos perdona también, si en verdad nos arrepentimos. Esta noticia debe maravillar nuestro corazón y nuestra mente. La noticia de que Cristo murió para pagar el precio del pecado, para que nosotros seamos perdonados. La muerte de Jesús en la cruz es muestra del amor más grande que ha habido en la historia de la humanidad, de todas las historias de la Biblia, que sin duda debe maravillarnos, asombrarnos e inundar nuestro corazón y todo nuestro ser de gratitud al Señor por su gran amor por nosotros. Ahora, si este regalo del perdón que Dios nos ofrece en Cristo no nos sorprende, no nos maravilla, entonces cuando vengan las aflicciones sí nos van a sorprender. Si la compasión de Cristo no nos sobrecoge ni nos conmueve con frecuencia, entonces los sufrimientos y las aflicciones sí nos conmoverán frecuentemente y quedaremos abrumados y enceguecidos por el dolor y nuestra fe decaerá. Si no buscamos sorprendernos día a día por las misericordias de Dios leyendo la Biblia, seremos sorprendidos por las dificultades de la vida. Mi hermano, si el Evangelio no es una realidad viva y abrumadora que ejerce influencia en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces van a ser los padecimientos de esta vida, serán estas las que tendrán efectos de influencia en nuestro corazón. Van a derribar nuestro muro de confianza en el buen Señor. Recordar a diario el Evangelio de Jesús y ser maravillados por su sacrificio es la clave para superar todas nuestras aflicciones. Eso es lo que le quiero decir. Que el Evangelio nos abrume, que el Evangelio nos maraville día a día. Este sentido de ser abrumados y maravillados es lo que este pastor, Tim Keller, en su libro La Iglesia Centrada, que se refiere a Iglesia Centrada en el Evangelio, él llama a esto de ser abrumados por el Evangelio la renovación del Evangelio. Quiero leerles el capítulo 4 de este libro de Tim Keller, que dice la necesidad de una renovación del Evangelio. Por favor. La renovación del Evangelio es una recuperación del Evangelio que cambia la vida.
La renovación personal del Evangelio significa que se experimenta de verdad las doctrinas del pecado y la gracia del Evangelio, y no simplemente se las conoce intelectualmente. Esta renovación personal implica una mayor conciencia y convicción del pecado propio y el decaimiento de la fe en Dios, y se produce cuando vemos en nosotros mismos niveles más profundos de justificación propia, incredulidad y arrogancia moral nunca antes vistos. Hay una comprensión nueva, adecuada, de la maravilla del perdón y la gracia a medida que nos despojamos de estas actitudes y prácticas y descansamos solo en Cristo para la salvación. Tal vez ya hayamos dicho que estábamos descansando en la obra de Cristo y no en nuestras propias obras para la salvación. Pero cuando experimentamos la renovación del Evangelio, gozamos de una nueva claridad acerca de lo que significa en nuestra mente y en nuestro corazón, y de una nueva experiencia de hacerlo verdad en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, creer con firmeza en el regalo de la salvación nos ayudará a creer más en el Dios soberano. Por tanto, necesitamos abrazar con mayor fuerza la noticia de que Dios quiere salvarnos. Porque la confianza en Dios se construye sobre el fundamento de una firme confianza en Cristo como nuestro Salvador. La fe en la soberanía divina crece y da fruto en los corazones de las personas que son terrenos fértiles a la fe del Evangelio en Jesús. Mis hermanos, mis amigos, los oyentes que estén con nosotros, y con esto termino. Nosotros leemos constantemente la Biblia, la palabra de Dios, porque necesitamos ser maravillados día a día por las grandes muestras de amor de Dios. Por tanto, cuando vengan las aflicciones, nuestro muro de confianza en Dios no va a ser derribada. Leemos la Biblia a diario porque queremos ser renovados en el Evangelio. Queremos esa renovación del Evangelio día a día para estar firmes en nuestra fe. Así que quiero animarles a todos a escudriñar las Escrituras, a orar constantemente para que esta maravillosa noticia del perdón de Dios también llegue a tu corazón y también lo puedas entender y también lo puedas comprender. Porque Dios te quiere perdonar. Te quiere en su reino. Quiere estar contigo para siempre en el paraíso. Pero debes creer en Jesús y su sacrificio de amor. Acepta entonces a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y tu corazón y tu mente serán maravillados a tal punto que las aflicciones no te van a derribar. No importa qué tan grande sea, sino que las aflicciones te van a ayudar a tener una fe mucho más firme que antes. Por último, no pierdas más el tiempo. Busca a Dios antes de que sea muy tarde. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Mis amigos, que Dios les bendiga. Les ayude también a ser parte de este reino. Que les cuide, que les provea al Señor todo lo que necesitan en este tiempo. Que este tiempo de pandemia sea una gran oportunidad para que ustedes sirvan a sus familias, a sus hijos, a su esposo, a sus esposas. Que el Señor, mis hermanos, les dé paz y de su gracia en estos tiempos de incertidumbre y de aflicción. Amén. Que el Señor les bendiga.